Por eso hoy vamos a hablar de un tema, el cual he titulado Planificar es avanzar. Le baja un poquitico al teclado. Planificar es avanzar. Ese es el tema que vamos a estar hoy refiriendo para la gloria de Dios. Es necesaria la planificación cuando queremos avanzar. Naturalmente el ser humano es planificador, es parte de la naturaleza humana. Por eso es que cuando usted va a salir de su casa, usted se va a parar, usted va a caminar, siempre hay un plan antes. Todo se piensa y se planifica antes de hacer. Usted va para el baño y automáticamente genera un plan en su cabeza. Me levanto de la cama, salgo, tengo que ir al baño, abrir la puerta, entrar, hacer lo que voy a hacer, regresarme. Eso es un plan. Nada se ejecuta en la vida si no hay una planificación. Por eso es que todo tiene una premeditación. Esa es una planificación anterior de hacer las cosas. Usted va a beber agua, le viene el deseo, le viene la necesidad en el cuerpo y ya usted planifica. ¿Cómo voy a beber el agua? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser el método que voy a utilizar? ¿Cuál va a ser la herramienta para tomar el agua? Y todo ese plan se genera en cuestiones de segundos. En la vida del ser humano, en su mente. ¿Aló? Por eso es que cuando nosotros queremos vivir una vida fuera de un plan, se convierte en un desorden y a la final no se sabe ni para dónde se va. Es necesaria la planificación para todas las cosas. Hemos visto que hasta las jornadas que hemos hecho en la iglesia, planificamos 2 meses antes y hemos visto la victoria. Muchos dirán, sí, Dios nos da la gloria. Sí, Dios nos da la victoria. ¿Pero por qué? Porque obedecemos a Dios. Porque Dios indica que tiene que haber una planificación en todo en la vida. Hasta para orar, para todo tiene que haber un tipo de ordenamiento, tiene que haber una planificación, tiene que haber una forma. Y hoy vamos a hablar de eso, porque planificar es avanzar. A medida que vamos planificando, vamos avanzando. A medida que vamos planificando las cosas, crecemos más, vemos los errores que cometemos y vamos avanzando. Así es la vida, así es la familia, así es todo. Si nos vamos al libro de Lucas, en el capítulo 14, verso 28 al 30, vemos claramente que el Señor lo hace referencia de esto que estamos hablando. Y vamos a leer la palabra en la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Planificar es avanzar. Capítulo 14, verso 28 del libro de Lucas. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Dale un poquito ahí a la corneta. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Amén. Aquí claramente vemos que el Señor dice, obligatoriamente antes de hacer las cosas tiene que haber una planificación, un estudio anterior de cómo se deben de hacer las cosas. Una planificación necesita un plan, necesita una estrategia, ¿sí? Fijar las estrategias que se van a utilizar para esto, planificar, hacer el plano para ver qué es lo que voy a hacer y cómo quiero hacerlo. Entonces es necesario en todo, cuando lo vamos a hacer, establece el Señor que tiene que haber un plan. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y qué diferente cuando nosotros hacemos las cosas planificadas. Porque hay personas que dicen, no, como vamos yendo, vamos viendo, que venga lo que venga. Así no, ese no es el orden que Dios estableció. Gloria a Dios. Aún Jesucristo viniendo a la tierra no vino fuera de un plan. No enseñó fuera del plan del cielo. Porque él decía, mi doctrina no es mía, sino de mi Padre que me envió.
¿Qué quería decir con esto? Que había un plan en el cielo para ejecutarse en la tierra que fue anunciado antes por los profetas. Entonces, nada es casualidad. Todo viene bajo un plan. Nosotros muchas veces se nos olvida que necesitamos seguir los pasos de Jesús. Que necesitamos planificar muchas cosas de nuestra vida y sentarnos. Claramente dice acá, queriendo edificar una torre, no se sienta primero, en el verso 28. ¿Y para qué yo me voy a sentar? Yo tengo que sentarme a analizar qué es lo que voy a hacer. Tengo que sentarme a pensar, a meditar, a planificar ahí sentado, antes de ejecutar algo que cometa un error. Muchas veces queremos avanzar en algo y no sabemos ni lo que queremos avanzar. Entonces tenemos que sentarnos a ese plan. Y calcular los gastos. O sea que tengo que hacer una investigación. Porque yo no puedo calcular algo que no conozco. Tengo que investigar costos, investigar situaciones, investigar terreno, todo, para poder generar el gasto y tener un menos porcentaje de pérdida. Y esto ocurre en todo. Usted ve que el que va a montar un negocio hace un estudio de mercadeo, revisa si es adecuada la zona, revisa la inversión que va a hacer y todo. En la vida igualmente. Usted ahí, hay gente que no lo planifica, que tiene el muchacho, tiene los hijos y dale para adelante que Dios nos ayuda. Pero usted ve personas que son planificadas y dicen yo voy a tener un hijo y empiezan a planificar con anterioridad. Esto es así, muchas cosas se pueden salir del plan, pero ya hay una idea de cómo ejecutar las cosas y Dios ayuda en eso, porque hay un orden hasta en la oración. Ya uno ora, Señor, necesito esto, porque está bajo un plan de vida, bajo un plan de ejecución. Aún lo que presentamos nosotros al mundo es un plan de salvación, y a su nombre. Entonces necesitamos el plan, sentarnos, edificar, vamos a hacer esto. Por ejemplo, vamos nosotros a evangelizar, tenemos que sentarnos y ver, vamos a evangelizar esta calle, vamos aquí hay tantas casas, hacer la investigación, aquí esto, no moca, no te puedes meter en esta casa que está en la esquina porque es un perro ahí que muerde duro. Aló. Pero si no hacemos ese plan, ¿qué puede suceder? Que vaya alguien con desconocimiento y el perro lo muerde. Y sabiendo uno que hay un perro bravo. Entonces tiene que ir bajo un plan, bajo una supervisión, bajo un chequeo primero. Fijar la estrategia. ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a ejecutarlo? Cuando Dios manda a Jesucristo, le digo, hey, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto y tienes que morir por ello. Gloria a Dios. Dentro de todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, imagínense, 30 años para esperar y comenzar el ministerio. No comenzó el ministerio a los 12, se fue al templo, pero no comenzó el ministerio a los 12. A los 30 años, el inicio del comienzo de su ministerio. Y empieza a ejecutar el plan que venía del cielo. El que no entiende muchas veces la planificación se quiere meter, quiere cambiar, quiere hacer. En un momento los discípulos le dijeron, maestro, que tú no has comido. Y esto es ya un momentico. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y cumplir con lo que me enviaron. Aquí yo vengo a cumplir un plan. Había una planificación en todo. Siempre las planificaciones tienen sus variantes, se sujetan. Hay cambios muchas veces, porque hay cosas naturales que cambian. De repente usted planifica ir por un lado y pega una lluvia, pero ya eso también tiene que entrar en la planificación, porque tiene que haber una precaución. Ya su nombre. Entonces uno tiene, si uno camina de buenas a primeras, como uno quiera, entonces cuando da cualquier cantidad de errores y uno quiere echarle la culpa a todo, pero no se da cuenta que es uno mismo que no se ha sentado a ver cómo son las cosas. Pero cuando ya nos sentamos a planificar, a organizar nuestra vida, a organizar las cosas como Dios manda, cambia, las cosas son diferentes. Y a su nombre. Entonces ahí empieza uno a entender lo que son las opiniones, las que convienen y las que no convienen, porque ya tú fijaste un plan. Entonces mientras tú vas en ese plan, lo escuchas y
tú determinas, no, esto me conviene, esto no me conviene. Pero cuando nosotros caminamos y no hay nada fijado, cualquiera que venga puede confundir. Cualquiera que venga y te dice algo te puede desviar, porque en realidad tú no sabes ni qué es lo que quieres hacer. Y a su nombre. A Cristo, ¿cuántas personas se le acercaron y dijeron, no, pero tú no puedes esto, tú no puedes el otro, esto es así, esto es así? No, Señor. Yo vengo bajo una planificación del cielo. Aquí tengo que hacer esto y esto. Si tú sumas, acepto, pero eso de retar no. ¿Aló? Es como aquel que quiere montar un negocio, quiere montarlo y dice, voy a montar esto. Y llega otro y dice, no, no lo hagas porque vas a quebrar. No, esto, no, que lo otro. Y empieza a hacerle caso a lo que oye. Cuando tú percatas, se gasta los reales y no hace nada. No tuvo la experiencia si iba a ir bien o iba mal, que si sus planes iban a funcionar o no iban a funcionar. Porque oyó a otro. No, después que está fijado un plan, hay que ejecutarlo. Porque tiene que haber un estudio para todo eso. Eso es lo que establece Dios. Aún todo el orden, los padres, los hijos, todo viene bajo un plan. Ahí es donde la palabra se cumple cuando dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Porque acepta lo correcto, corrige lo que haya, el detalle y sigue hasta el final. ¿Cuál es el plan de nosotros como cristianos? Ser salvos. Lo que se tenga que implementar en el camino no es ajeno al plan de Dios, porque nosotros estamos bajo una gran comisión que Dios entregó. O sea que hay un plan del cielo para nosotros. Amén. Tenemos que fijar estrategias. Ahí uno se reúne, fija las estrategias y sigue. En familia hay que fijar estrategias. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo cuadramos esto? Hay que orarle a Dios porque no tenemos nada. Hay que orarle a Dios. Pero ya sabemos el tema de oración. ¿Aló? Y eso es lo que establece la Escritura. Así después no pasamos vergüenza. Porque entonces después uno comienza algo que no sabe y pasa vergüenza. Porque no se termina nada. Nada se concluye. Y todo se vuelve un caos. Porque no hay una planificación de vida, no hay una planificación de hechos, de trabajo, de nada. Vamos viendo a ver si pego una. Y al azar no son las cosas en Dios. Tiene que ser decentemente y con orden. Necesitamos orientación. Son 3 puntos que les voy a dar dentro de esta predicación. Lo que es la planificación, la orientación y la ejecución. El primer punto es la planificación, donde entra el plan y la estrategia. Estrategia es la metodología que utilicemos para hacer las cosas. Jesucristo, ¿cuál fue el método que utilizó? Caminó, expandió el Evangelio y cumpliendo con el ordenamiento del cielo, buscó la reunificación de las 12 tribus, tanto en Judea como en Samaria. ¿Y cómo buscó la reunificación de estas tribus? A través del Evangelio que estaba predicando de salvación. No aceptaron el plan que Dios había mandado, el nuevo pacto, lo crucificaron. Pero contra todo pronóstico, el Padre lo resucitó. Y entonces dijo, bueno, mi plan, que en un primer paso era para los judíos, para todo el pueblo de Israel, para las ovejas perdidas del pueblo de Israel, ellos no lo aceptaron, ahora el plan va a pasar a otra etapa. Todo aquel que crea. Y a su nombre. Y ahí entramos nosotros en el paquete. Y empieza a ejecutarse la segunda parte del plan. La primera no pudo. Bueno, tenemos un plan B. Y a su nombre. Y se empezó a ejecutar. Orientación. Todos nosotros necesitamos la orientación muchas veces, porque cuando una persona se cree que se la sabe toda y que puede ir solo, siempre tiene una tendencia a cometer más errores. Siempre necesitamos orientación. Necesitamos el consejo.
Proverbios capítulo 11, verso 14. Mire lo que dice. Gloria a Dios. ¿Alguien lo puede leer por ahí? Amén. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Se da cuenta? Necesitamos orientación. Nosotros podemos tener muchos planes en la vida, pero necesitamos el consejo. ¿Ven? Donde no hay dirección sabia. Y cuando hablamos de dirección, donde no hay una buena planificación, o sea, donde no hay un entendimiento, donde no sé cómo voy a hacer la cosa, donde no hay una ruta trazada, que está seguro la caída. La caída está segura. Porque no hay una ruta trazada, no hay una dirección correcta, no sabemos cuál es el verdadero camino. Entonces hay una caída. Hay mucha gente que llega, va a la iglesia, ora, ayuna, pero no tiene la dirección de cómo tiene que hacer las cosas, porque no tiene conocimiento de la Escritura. Y muchas veces vive una vida 50-50, 50% cristiano, 50% en el mundo, dando a la iglesia. Porque entonces vive la vida del cristiano en la oración, en el ayuno, en la congregación, congregándose. Pero el resto, cuando se le presentan los problemas, las situaciones familiares, de trabajo, en su casa, en su vida cotidiana, no actúa bajo la dirección que tiene que llevar, que está escrita, sino que actúa bajo una dirección de interpretación personal. O sea, bajo su propia opinión. ¿Y qué pasa ahí? Se cae. Entonces, ¿qué necesitamos cuando no entendemos? Un consejo. Hace días el Señor me dio una visión y me vi en una reunión, y en la reunión yo exponía dos ideas, eran dos propuestas que iba a hacer, pero yo me sentí, después que vuelvo del asunto, me despierto y el Señor me habla y yo digo, ya va un momento, pero si yo propongo esto y esto, y en medio de esa reunión, que yo sé cómo es el asunto aquí, empecé a sentir como que voy pero no voy, hago pero no hago. Y en medio de esa inseguridad yo dije, Señor, empiezo a decirle a Dios, confírmame, confírmame, confírmame. Viendo que se apresuraba el día y el Señor no me entregaba una confirmación, me toca ir a un lugar y me siento con un pastor que tiene mucho más años que yo en el Evangelio, que yo sé que tiene testimonio de ese tipo de experiencia y que yo digo, este hombre tiene que saber porque ha vivido esto. Me senté al lado y le dije, oye pastor, necesito un consejo. Le dije, pasa esto, 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 y el hombre me da un consejo muy sabio. No quiere decir que uno lo aconseje e inmediatamente sale corriendo, esto es, no. Empecé a analizar el consejo y comprendí muchas cosas y tomé la determinación, la decisión de hacer las cosas diferentes como yo lo había pensado. Y hubo una victoria. Entonces, no es salir apresuradamente muchas veces cuando Dios nos dice algo. Es, Señor, confírmame, y si tengo todavía inseguridad, necesito el consejo. Voy a ejecutar algo, necesito un consejo. En la multitud de consejos, oye, hay menos factibilidad de error y más factibilidad de conquistar la victoria. ¿Qué pasa? Que para recibir un consejo uno tiene que buscar una persona adecuada al consejo. No cualquiera te puede dar un consejo. Ya su nombre. ¿Qué caso hay en la Biblia de eso? Presta atención. Roboam, el hijo de Salomón, llega y tiene un problema grave en el gobierno, porque él recibe un gobierno que viene destruido económicamente. Salomón cuando muere deja el reino en un caos económico, en un problema social terrible. Había necesidad de alimentos, había necesidades dentro del pueblo, y la solución, todo el mundo estaba esperando que viniera en el rey que viniera a suceder a Salomón.
Entonces el hijo se reúne con los ancianos del pueblo, que son la gente que tiene conocimiento, los que han vivido, gente que ha tenido comercio, gente que ha sabido aconsejar al rey en el sistema de gobierno. Y el joven escucha, pero no acepta el consejo de los ancianos. Y se va a los compañeros de su misma edad, a los jóvenes, y le dice, bueno, deme un consejo, y le da un consejo completamente errado. Ahí vemos que un consejo de una persona que no tiene experiencia, que no tiene sabiduría, que no tiene testimonio, no es adecuado. Y recibe el consejo de un muchacho y lo que hizo fue fracasar. ¿Qué hizo Dios? Le dividió el reino por un mal consejo. Aún el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo ni en silla de escarnecedores se sentado. O sea que el consejo tiene que ser un consejo adecuado. La persona que uno va a buscar para que le dé un consejo no puede ser uno que sabe menos que uno. Tiene que ser una persona que uno considere y tenga testimonio, porque a veces consideramos que alguien sabe y resulta que no sabe nada. Tiene que haber un testimonio, porque la Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. Entonces hay gente que sí tiene testimonio, que conoce, que sabe y tiene experiencia. Y eso vale también. Y a su nombre. Dios está por encima de todas las cosas, nos da todo, pero hay personas que Dios ha instruido que también nos pueden ayudar. Y uno va al consejo dependiendo de la planificación que uno tenga. En todo. A veces usted va al hospital o va a la clínica o vaya un familiar al médico y dice, oye, voy a ir a ser fulano de tal. Pero hay alguien que pasó ya una mala experiencia o muchos pasaron una mala experiencia, porque a veces un consejo no solamente vale en la multitud de consejos que está la solución, ahí, como dice aquí, más en la multitud de consejos hay seguridad. Entonces uno pregunta, ¿qué tal es esto? ¿Qué tal es el otro? ¿Cómo es este médico? No quiere decir que para uno sea igual que a los demás, pero en la multitud hay testimonio. Entonces uno dice, oye, no, resulta que tú te consigas 10 personas y las 10 personas te dicen, no, es que él se ha puesto en la mano de ese doctor, lo mata. Hay que pensar entonces para ponerse en esa mano. Es su nombre. Tienes que vivir. Entonces es necesario el consejo. Eso es parte de la planificación que tiene que tener un cristiano en todo momento. Usted ve que va a llover, tiene que agarrar una sombrilla. Hay mucho sol, tiene que agarrar una sombrilla. Usted va a salir, tiene que llevar agua para hidratarse. No, Dios en el camino me da todo. Bueno, dale, pues. Y después usted ve a la gente quejándose. Porque no hubo una planificación, no hubo una capacidad, no hubo una preparación. No se antepuso a la situación. Dios nos ayuda, más bien siempre Dios nos está sacando de esos hoyos donde caemos nosotros por voluntad propia. Y a su nombre. No, yo me voy a meter aquí porque aquí es que me conviene. Esa es tu opinión. No te diste cuenta, no hubo una planificación, no hubo consejo, no le preguntaste a Dios, no le preguntaste a nadie, viene la caída. Y después de la caída, lo que viene es el lamento. Entonces tiene Dios que sacar a uno, sal de ahí, pues ya te metiste en ese problema ahí. Y a su nombre. Y la gente dice, el diablo se me levantó. No, es que tú te metiste ahí porque tú no planificaste, tú no nada, usted no contó con nadie. Usted contó con su propia sabiduría y el hombre en su propia opinión, todas las cosas le parecen perfectas. Pero al final es camino de muerte. Entonces tiene que haber un plan. Y a su nombre. No solamente escuchar el consejo, tenemos que estudiar la zona, tanto terrenal como espiritual. Lo que vamos a hacer tenemos que ver lo secular, lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, pero también tenemos que ver lo espiritual. Una, si nos conviene o no nos conviene espiritualmente. Dos, orar y si es necesario ayunar para poder entender lo que está pasando en ese lugar, porque muchas cosas no vemos naturalmente y tenemos que estar metidos con Dios para ver. Hay cosas que parecen que son una bendición y son trampas del enemigo, que en vez de ayudarnos a la edificación, al crecimiento, nos destruye o nos tumba. Hay dinero que son una bendición, pero hay dinero que son maldición.
Y a veces no tenemos el discernimiento para estas cosas. Y tenemos que buscar quién nos da el discernimiento, el que conoce las cosas antes y después y durante, que es Dios. Y a su nombre. Y todo esto tiene que ser parte del mismo plan, de la misma planificación que tenemos que llevar. Por eso es que hay que estudiar la situación. Si uno va a hacer algo en un lugar, tiene que irse antes del lugar, revisarlo. El que va a comprar una casa la va a revisar primero, para ver qué es lo que está comprando. Ahora imagínense usted, no, yo voy a comprar una casa, no sabe, y se la pinta muy bonita, y la compra y nunca fue a verla ni nada, pagó, hizo el documento y ya no tiene vuelta atrás, y cuando va, le entregan 4 láminas y un palo. Pero tú me dijiste que eso es una casa de 2 pisos. ¿De quién es la culpa? Usted no fue a revisar. Usted no fue a verificar si aquello era correcto. La confianza, el exceso de confianza en nosotros no es bueno, ni siquiera la confianza en nosotros. Aún la Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Y en qué caso no somos hombres y mujeres? Ni en nosotros mismos podemos confiar. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Y cuídate de la doctrina, aún de la enseñanza que tiene. ¿Y a su nombre? Entonces, eso es necesario. El cuidarnos de nosotros mismos, de la enseñanza y de todas las cosas. Usted va a hacer algo, tiene que cerciorarse primero. A veces hay personas que son confiadas, ni siquiera en Dios, confían en sí mismos. Y se lanzan. Y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No. Uno tiene que confiar en Dios, pero también tiene que buscar a Dios antes y verificar qué es lo que va a pasar. Vamos a ver cómo es esto. ¿Será que voy? David era un rey ejemplar, que la historia lo nombra como un excelente rey y un corazón parecido, similar al de Dios. Y David, antes de ir a una batalla, consultaba con Dios. Le decía a los sacerdotes, traigan el efod, vamos a consultar. Y le preguntaba, Jehová, ¿tú me vas a entregar la victoria contra este pueblo? Y si no le contestaba, esperaba y volvía a preguntarle. Y hasta que no tuviera la respuesta de Dios, no avanzaba en la batalla. Y por eso era un hombre que tuvo victoria tras victoria. Cuando David confió en sí mismo, porque Satanás lo engañó, hizo un censo para ver la cantidad de soldados que tenía. Y entonces, ¿qué hace ese censo? Hace que el hombre se sienta seguro de sí mismo. Porque si yo, siendo rey, sé que tengo un ejército invencible, ya yo no voy a sentir seguridad en Dios, sino en mí y en el ejército que tengo. Y a su nombre. Y cayó en pecado contra Dios. Dios le da la exhortación porque se ve aquí quién te ha entregado las batallas a ti, quién te ha entregado las victorias a ti. ¿El ejército o ha sido Dios? Y a su nombre. Entonces le cayó un castigo. Un castigo que le costó la vida a 70,000 personas. ¿Aló? 70,000 personas murieron por una falta. Por eso es que tiene que haber una planificación. Tiene que haber un primero Dios. No podemos hacer las cosas por hacerlas. Eso lo hacíamos antes en el mundo. Cuando nosotros éramos la antigua criatura, porque ahora tenemos que ser una nueva criatura. En la antigua criatura, tú te levantabas y bueno, me voy para acá y voy a ver qué consigo. ¿Aló? Y salía a ver qué mango conseguía en la vida. Ya comí. Sigo para adelante. Pero como nueva criatura ya no es así. Como nueva criatura, Señor, tú tienes lo que me va a tocar a mí hoy. Tú me vas a entregar lo que me vas a dar hoy. Yo voy a ir para tal sitio. Voy a ir aquí a cumplir contigo. Voy a ir aquí a hacer esto. Y yo sé que tú eres el que me vas a dar la victoria. Aún uno no confía ni siquiera en sus propias manos, ni en el trabajo que uno hace con sus manos. Trabaja y dice, Señor, tú eres el que me vas a cancelar esto. Tú eres el que vas a recompensarme. Porque es Dios primero en todo. Ese era el ejemplo de los grandes hombres de Dios como David. Pero entonces sí tiene que haber un plan, tiene que haber una orientación. Ahí yo busco la orientación de Dios
busco la orientación a veces de un pastor. Para eso Dios coloca pastores en la iglesia, para eso coloca Dios una organización en la iglesia, para que no ande la persona sin saber qué es lo que va a hacer, errante, como dice el hermano. La Biblia dice que sin profecía no hay dirección, entonces necesitamos la profecía en la iglesia, necesitamos el testimonio, necesitamos el conocimiento, y de ahí hay un consejo. Y de la multitud de consejos hay más certeza de ser efectivo en lo que estamos haciendo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Dele la palma al rey. Fijar las estrategias es muy importante, porque eso nos ayuda a nosotros a ir en una dirección correcta. Agarramos el consejo, hacemos el plan, agarramos el consejo y fijamos la estrategia. ¿Cómo voy a lograr que esto se resuelva? ¿Cómo se va a lograr que esto se dé? Y se fija la estrategia, el método necesario. A veces hay personas que han logrado grandes cosas con fijar una buena estrategia. Yo vi por ahí una historia de estas que pasan en las redes. Un joven que trabajaba vendiendo pan y andaba en una bicicleta y dale para allá, y dale para acá, y dale para allá, y dale para acá en esa bicicleta vendiendo pan. El muchacho cada vez que llegaba, eso fue en la India, el muchacho cada vez que llegaba con el dinero de lo que había vendido, sacaba, esto es para los panes que vamos a vender mañana, y esta es la ganancia, y se le entregaba a la esposa. ¿Qué hacía la esposa? Sacaba de la ganancia y guardaba en un pote. Y del resto, lo esencial lo gastaba en lo necesario del hogar. Seguía el muchacho trabajando cada día, y la mujer cada día iba metiendo de poco en poco. El ser humano es adaptable, se adapta a todas las cosas. Resulta que cuando tú haces algo repetidamente, constantemente, tú te adaptas a eso. Y después se vuelve una costumbre, somos muy costumbristas. El muchacho estaba en su costumbre del trabajo, como cada uno de ustedes que trabaja, y me toca ir a trabajar, voy y hago lo que me mandan, papá, y regreso a mi casa, cobro el sueldo y hago esto y esto y esto. Nunca se percató de lo que le venía. Él no había planificado, pero la esposa sí. Pasó el tiempo y llegó un día que el joven viene cansado de trabajar, para su bicicleta, saca los reales y dice, bueno, aquí está, la costumbre. Pero resulta que la esposa le dice, pasa un momentico. Y tiene una cortina ahí cerca del cuarto. Y dice, mueve la cortina. Y cuando abre la cortina consigue una moto nueva. Nuevecita la moto de paquete. El muchacho se sorprende y dice, ¿y esto? Si nosotros no nos da la plata para nada. Si con los realitos que ganamos para comer todos los días. Ese era lo que él creía y el plan que él tenía. Pero la joven tenía otro plan. La joven planificó un crecimiento del negocio. Y poco a poco fue ahorrando. Y no dijo nada, porque el que va a hacer algo, hermano, es mejor callarse, para que el enemigo no le tumbe la idea. Y fue ahí, gotica a gotica. Y resulta que cada gotica que cae, llega un momento que llena el balde. Cada gotica que cae, llega un momento que llena un tambor. Llega un momento que llega una cisterna. Y cuando llenó, compró la moto. El muchacho contentísimo. Recibió su moto. Creció el negocio. Hubo una planificación. Quizás la muchacha se movió a preguntar cuánto costaba la moto. Hubo una investigación. Confió. Tuvo fe. Y ejecutó. Y Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Ejecutó. O sea que no estamos fuera del canal de lo que Dios dice, porque estamos ejecutando creyendo y confiando. Amén. Entonces es necesaria la planificación. Planificar es avanzar.
una buena planificación nos da un avance, nos da un crecimiento. Y a su nombre. Otra cosa, uno puede ver, pero lo más correcto es copiar lo bueno. Miren lo que dice Juan capítulo 5, verso 19. Y esto lo dijo el mismo Señor. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Vean, muchas veces la incapacidad de hacer las cosas solo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. A veces seguimos buscar buenos ejemplos. Por eso es que necesitamos el consejo, necesitamos fijar dentro del plan un buen consejo, una buena acción, y copiar lo bueno y no lo malo. Desechar lo malo y absorber lo bueno. Gloria a Dios. Esa es la vida de un cristiano. A veces hay personas que se le acercan a uno con todo malo. No copie eso. Copie a aquellas personas que lo ayudan a crecer, porque han crecido. Eso es como el hombre que llega y le acerca: te tengo una oferta, te vas a hacer millonario con esta. Y tú lo miras de arriba abajo, los zapatos rotos, la camisa rota, el pantalón roto, limpio. Y tú me vas a enseñar a mí a ser millonario, ¿y por qué tú no eres millonario? Y hay gente que se deja confundir con cualquier palabra y ni siquiera ve a su alrededor. Porque tú tienes que ser ejemplo de lo que tú hablas. Y a su nombre. Yo soy cristiano, tengo que dar ejemplo de cristiano. Ah, tú eres rico, tienes que tener un ejemplo de rico, por lo mínimo se te tiene que ver. Pero si no se ve, ¿cómo tú me vas a engañar de un engaño? Entonces tenemos que ver y copiar lo bueno, entendiendo y filtrando todo por la Escritura. Amén. Y son cosas que nosotros ya debemos de saber, pero es para recordar. ¿Quién es el que vive? 1 Corintios capítulo 2, verso 14. ¿Alguien que lo lea? Esto nos ayuda a entender más claro de que sí tenemos que hacer un estudio espiritual de la situación. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. O sea que un cristiano no puede hacer una planificación igual a una persona que no conoce a Dios. Una persona que no conoce a Dios hace una planificación con lo que ven sus ojos. Pero un cristiano no solo se guía por lo que ven sus ojos. Como le dije, el estudio tiene que ser tanto secular, lo que vemos, como espiritual. Porque el hombre natural no va a discernir lo que está detrás de la mirada natural. Y no va a entenderlo. En cambio nosotros, con el Espíritu Santo de Dios, Él nos va a hacer entender lo que realmente sucede en ese lugar. Lo que realmente pasa. Y mire, eso es una ventaja. Porque hay lugares que la gente ve como maldición. Usted ve hasta casas que usted va a un sector y la gente dice: no, ahí el que se ha mudado se va. Ahí no aguanta nadie. Ahí sale un hombre, ahí sale una mujer. ¿Cuántos han escuchado una historia o algo así? Pero uno, sabiendo que el que está en nosotros es más poderoso, se mete un cristiano y le dice al hombre, a la mujer que está ahí: usted se va de aquí porque yo compré y esto no es suyo. En el nombre de Jesús usted se me va de aquí. Y después usted aquel que le dijo: no compres ahí porque hay nadie
usted no entendía era sobrenatural y nosotros sí lo entendemos, porque el Espíritu Santo nos ha dado ese conocimiento. Entonces hay que hacer un estudio natural y sobrenatural de todas las cosas. Hay gente que le dice, mira, ven para que trabajes aquí. Oye, entonces, Señor, ¿será que me conviene o no me conviene? Eso es un estudio natural y sobrenatural. Porque en la naturaleza, todo lo que ofrecen, a veces uno dice, me conviene. En lo natural. Todo lo que te no, te voy a dar esta plata. Sí, eso es para mí, es una bendición de Dios. Y usted no se da cuenta que todo lo que le da al cristiano siempre dice, es una bendición. Pero no analiza si realmente es una bendición o es una trampa del enemigo. Entonces, en todo y por todo, los apóstoles decían, orar sin cesar. Tenemos que estar velando y orando. Orando. Señor, ¿me conviene? ¿No me conviene? Aún hasta la comida, la palabra dice que tiene que bendecirla. A veces uno va a un lugar y se va a tomar un agua, se va a tomar un café, se va a tomar algo y usted no sabe que le han echado eso. Y sale de ahí envenenado. Pero la Biblia dice que aún tomaríamos cosas mortíferas, envenenadas, y no nos pasaría nada. Entonces tenemos que orar primero. Tenemos que bendecir eso. Y ahí hacemos un estudio, ¿qué? Natural y sobrenatural. Porque nosotros tenemos que tener una precaución espiritual. ¿Y a su nombre? A veces eso se olvida. Y por eso usted ve al cristiano pasando situaciones que no le agradan por culpa de las malas decisiones, de no ser precavido, de no colocarle a Dios las cosas primero, de no avanzar en una planificación del cielo. Por eso es que todo tiene que ir bajo un plan, todo tiene que ir bajo un orden. El cristiano tiene que caminar en ese orden. Amén. No que te sonó algo. Son las palomas que están por ahí. Hay que ver si son las palomas. Hay que ver qué es lo que sucede. Verá y orar. Porque el hombre natural no entiende esas cosas. Amén. Entonces todo tiene que ir, hermano, bajo un plan. Entonces entendemos que si no hay planificación, no hay estrategia, las cosas no tienen un buen sentido. Cuando no entendemos las cosas necesitamos la orientación, un consejo, la orientación que nos da el estudio de la zona, tanto natural como sobrenatural. Y esto es parte de una planificación para cualquier cosa que hagamos. Después que tenemos esto listo, entonces pasamos al tercer punto, la ejecución. Y hay algo importante en la ejecución. A veces hay personas que al momento de ejecutar se confían y se aceleran. Pero vamos a Eclesiastés capítulo 3, verso 1. ¿Qué dice? Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Para ejecutar tenemos que tomar en cuenta este versículo. Léalo. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Usted se da cuenta? Todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere. En pocas palabras, todo lo que queremos debajo del cielo tiene su hora. Aún nosotros con un plan, todo tiene su tiempo. O sea que tiene que perseverar la paciencia. Hay momentos donde se puede ejecutar, pero hay momentos solamente de planificación y esperar el tiempo de ejecución. Hay cosas que usted puede ejecutar inmediatamente, pero hay cosas que va a tener que esperar para poderlas ejecutar. Y a su nombre. Pero ¿qué pasa mientras espero? Sería la gran pregunta, porque ya yo hice un plan, ya me orienté. Una mayor capacitación. Entonces me cercioro mejor de lo que voy a hacer. Y mientras me voy cerciorando, voy aprendiendo más, me voy empapando más de lo que quiero hacer. Para que el día que Dios me permite hacerlo, entonces tengo un conocimiento para ser más eficaz, más efectivo en lo que voy a hacer. Y a su nombre.
Pero siempre tengo que tener en cuenta este versículo en mi vida. Todo tiene su hora y su tiempo. A veces nos aceleramos en el tiempo y creemos que las cosas son como nosotros digamos y cuando nosotros digamos, y resulta que no es así. Si usted se va a Apocalipsis capítulo 1 verso 8, léalo claramente lo que dice, y ahí usted verá quién realmente es el dueño del tiempo. Apocalipsis capítulo 1 verso 8, gloria al Señor. Dice claramente así: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Y ve cómo Él enfoca los tiempos aquí. El que es, tiempo presente; el que era, tiempo pasado; y el que ha de venir, tiempo futuro. Dice, el Todopoderoso. Por eso es que todo tiene su hora y su tiempo. Porque el verdadero dueño del tiempo es Dios. Dios está fuera de los tiempos, pero Él es el que tiene los tiempos para el ser humano. Él sabe cuándo corresponde que las cosas sean, porque nosotros ya no somos una vieja criatura, somos una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Y entonces qué pasa? Cuando tú eres una nueva criatura, Gloria a Dios. tienes que esperar el tiempo de Dios y tienes que obedecer a Dios, aún con todos los planes que hayamos hecho. Primero es Dios. Un ejemplo tiene el apóstol Pablo. Pablo enrumbado en la orden de Dios, predicando el evangelio por el Asia. El hombre dice, me voy a meter más profundo en el Asia Menor. Pero el Espíritu Santo le dice, ya va, allá no vas a ir. Y lo desvía. Y cuando llega a Troas, se le aparece una revelación a un hombre de Macedonia y le dice, necesitamos que vengas aquí a Macedonia. Le cambió el plan y entonces empezó a ejecutar el plan del cielo, porque el plan del cielo siempre tiene que estar primero que el de nosotros. Por más que nosotros planifiquemos, hay un plan de arriba que es primero que el de nosotros. Y le dijo, desvíame allá. Cuando llegó a Filipo, empezó a predicar y expandió el evangelio por lo que era Macedonia y lo que conocemos ahorita como Grecia, Atenas, Corinto, y a su nombre. Y siguió bajo el plan que venía del cielo. ¿Por qué Pablo hace esto y no se va al Asia Menor como él quería? Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Es la dirección de Dios. Pero eso no nos quita que planifiquemos. Ya Él tenía un plan. Y si hubiese sido la voluntad de Dios que ese plan se ejecutara como Pablo lo tenía pensado, hubiese entrado a Colosa y a otras partes del Asia Menor. Y a su nombre. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta que Dios está primero. La persona que es una vieja criatura no toma en cuenta eso. Dice, esto es así, y 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 es como yo diga. Ese yo aquí tiene que morir. Ese yo se convierte aquí en hágase tu voluntad. Jesucristo le dijo, pasa de mí esta copa, pero no haga como yo quiero. Hágase tu voluntad, porque el plan del cielo está primero. Pero nosotros fuimos mandados por el cielo, que independientemente del plan del cielo sea primero, tenemos que crear un plan de ejecución para todas las cosas. Que el muchacho uno lo manda para la escuela, después para el liceo, después para una universidad, eso es un plan. Eso es un plan de vida. Si dentro del plan de Dios está que eso se ejecute, gloria al Señor. Pero si es la voluntad de Dios de que el hijo, el joven, vaya a hacer lo que Dios quiera, como somos una nueva criatura, ya yo no me gobierno, yo tengo un rey, un Señor, y se llama Jesucristo. Amén. Sabemos que el Señor nos ama, pero el cielo es primero. Y a su nombre. Sin embargo, Dios
no deja sin recompensa a los que le sirven. Y tampoco deja sin oír a aquellos que le claman de día y de noche. Pero todo tiene que venir en una planificación, en un orden. No podemos hacer las cosas en desorden, hermano. Amén. Así que planifique con Dios, porque planificar es avanzar. Dígale que está a su lado, planificar es avanzar. Planifique con Dios y avance, porque Cristo viene pronto. Dele la palma al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a estar orando, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Y si había algo que estaba fuera de los planes de Dios, métalo ahí. Si había algo que usted no había planificado en la oración, métala ahí, haga una hojita, póngalo lo que necesita orar. Haga una hojita, ponga lo que va a hacer. Hay gente que no le gusta tener una agenda y planificar qué voy a hacer hoy, qué voy a hacer mañana, a la hora, esto, lo otro. Entonces usted ve que la gente llega tarde, llega desorientada, porque no tiene una organización, un orden. No hay una planificación. Usted se agenda, usted planifica, a las 2 tengo otra cosa, a las 3 tengo otra cosa, a las 4 tengo otra cosa, y usted está en cuenta de lo que tiene que hacer a cada hora, y usted va a ver que va a ser más eficaz, más puntual. Pero cuando dejamos que el tiempo pase como quiera pasar, y no escribimos, no anotamos, contamos con la memoria, que a veces no falla, porque a veces en la memoria, no, yo me acuerdo. Y pasa, no, a las 2 voy hasta allá, y yo me acuerdo, y son las 5 de la tarde, ¡ay, se me olvidó! ¿Usted sabe por qué pasa eso? Porque no hay una planificación. Pero cuando usted hace una planificación, usted agarra una agenda y usted coloca, a las 2 de la tarde tengo un encuentro allá con mi pastor. Salimos de allá a las 3 voy a visitar a mi tía. A las 5 paso a recoger un regalo que me dejaron. A las 7:30 debo de estar haciendo la cena en la casa. Ya a las 9 de la noche debo de haber orado y estaré buscando el camino al tercer cielo. Y a su nombre. Pero tengo un plan. Que si Dios nos saca de ese plan cosas y nos mete, bueno, gloria al Señor. Pero no vamos a una vida en desorden, vamos a una vida en orden. Y siempre estoy pendiente. Entonces, ahorita con la tecnología usted le dice al teléfono, el teléfono le acuerda. Y si usted no se quiere acordar, el teléfono le dice, ¡hey! Acuérdate que tiene una reunión a las 2. Y suena la alarma. Y dice, ¿por qué? ¡Ay, me están llamando! Ah, no, es que tengo que ir a las 2, ¿verdad? Ya se me había olvidado. Porque la agenda de aquí a veces se distrae y a veces se borra y después se remarca al tiempo. Entonces tiene que hacer una cosa mañana, se lo olvida, y después que pasa la semana, ¡ay! Si el domingo en la tarde yo tenía que hacer una broma. Y si acuerdes el otro domingo cuando viene para la iglesia en la mañana. Es su nombre. Pastor, ore por mí porque la memoria no me da. Usa la agenda. Planifícate. Pastor, llego tarde porque tengo que cocinar a los muchachos en la mañana. Usa la agenda. Planifícate. Planificar es avanzar. Si sabes que tienes que estar a las 9 en la iglesia, párate a las 7. Y a las 8 tienes que estar desayuno. 8:30, besos para todo el mundo, arepa para todo el mundo y vámonos preparándonos, nos fuimos para la iglesia. 8:30, arranco para la iglesia. Media hora antes, a las 9 estoy en la iglesia si vivo lejos. Si estoy cerca, 5 o 10 minutos antes. Y llego puntual. Voy para la reunión del trabajo, la reunión a las 2 de la tarde. Me planifiqué, es a las 2, pongo la alarma a las 1:30. Para tener todavía 30 minutos
para avanzar y llegar a tiempo. No se me acerque uno a decirme, pastor, es que no tengo agenda, porque tiene teléfono. El que tiene teléfono tiene agenda. Porque el teléfono viene con esa aplicación. Y a su nombre. Si no entiende, en la parte del calendario, ahí usted lo anota. Y hasta una alarma le puede poner. Si no sabe, lo podemos orientar. Aquí tenemos al hermano Robert, al hermano José Gregorio, al hermano Alexis, hay varios aquí que bastante conocen de teléfono. Y si no, hasta los más chiquitos conocen. Vive Cristo. Planificar es avanzar. Tengo un plan de vida mejor en su vida y su vida va a ir mejorando. Le van a ir diciendo, oye, el que no llegaba temprano ahora llega temprano. El que no cumplía ya cumple. Y no queda como mentiroso. Porque la mentira no es de los cristianos. La mentira es del enemigo. Amén. Haga un plan y cúmplale a Dios. Levante sus manos al cielo. Póngase de pie. Démosle gracias al Señor en este día. Padre amado, Señor Todopoderoso, te alabamos y glorificamos, mi Dios. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este tema. Porque sé que nos vas a enseñar, Señor, a planificarnos más y a ser más efectivos en lo que vamos a hacer. Para llegar a tiempo y ejecutar las cosas necesarias en lo que nos comprometemos muchas veces quedamos mal. Pero sé que tú nos estás perfeccionando. En el nombre de Jesús te pido que le dé la fortaleza a cada uno, mi Rey. Que ayudes a cada uno, Señor. Que le dé la fuerza en el corazón y en la mente, en el nombre de Jesús. Que rompa las cadenas que el enemigo ha querido poner. Y se desate toda atadura que impida que podamos avanzar. En el nombre poderoso de Jesús, reprende todo espíritu que haya venido en contra de algunos de los que estamos en este lugar. Y que seas tú ordenando nuestras vidas y llevándonos en bien y en paz. Declaro sanidad sobre los cuerpos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle las palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana. Y mi hermana que está dirigiendo por este lugar.